interesante relación que existe entre la geometría, la aritmética y el análisis. Vamos a ver la geometría proyectiva, en particular las perspectivas. Esto es algo que me recuerda mucho cuando estudiaba arquitectura, este concepto que vamos a ver cómo hacíamos una secuencia de puntos. Y en este caso nosotros vamos a relacionarnos con una secuencia de números que es la serie armónica. La serie armónica es la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre n, donde n varía sobre los números naturales. Recordemos también que tenemos el concepto de la media armónica. Si tomamos la serie armónica hasta el término enésimo, o sea, no sumar todos los términos de la serie armónica, es tomar los n primeros, o sea, 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 y así hasta 1 sobre n. Esto digamos que es Hn. Entonces la media armónica de los n primeros números naturales es n dividido la serie armónica limitada hasta el enésimo. Esto es la media armónica. Recordemos que la media armónica es una relación entre la media geométrica y la media aritmética. Tenemos la media aritmética es a la media geométrica, como la media geométrica es a la media armónica de 3 números. Entre 3 números se da esta correspondencia. De aquí podemos ver que expresando así en términos aritméticos que la media aritmética es a la media geométrica, como la media geométrica es a la media armónica. Entonces aquí podemos expresar que la media geométrica al cuadrado es igual al producto de la media aritmética por la media armónica. Estas son algunas propiedades que tienen la media armónica, y también acá vemos cómo se relaciona con la media, o sea, con la serie armónica. De hecho, la serie armónica es un caso muy específico que se da con los números naturales. La serie armónica es simplemente esto, pero la media armónica es algo mucho más general, digamos. Puede darse sobre un conjunto de números, digamos, x1, x2, x3 y así hasta xn. Yo puedo encontrar la media armónica, o sea, una especie de proporción armónica que está entre estos números, ¿no? Que es hacer la división entre el número total de números dividido la suma de estos números. ¿No? Esa es la media armónica entre un conjunto de números. En cambio, la serie armónica está restringida a los números naturales, ¿no? Por eso que tiene que ver con las perspectivas, ¿no? Eso es algo que vamos a ver ahora. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la facultad estudiamos la perspectiva cónica, ¿no? Veíamos como, por ejemplo, un cuadrado en el plano de la geometría sintética, ¿no? En el plano estándar de la geometría sintética teníamos esto, un cuadrado normal, ¿no? Y esto lo convertíamos en un plano, en un cuadrado, en perspectiva. Y lo que hacíamos era hacer que estas líneas paralelas hacer que converjan en el infinito, ¿no? Y hacer que el infinito, así por la cara, aparezca en el plano. Así. Este punto es un punto en el infinito, ¿no? Que es llamado punto de fuga, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer que converjan estas líneas paralelas en este infinito, ¿no? Que está dentro del plano. Esa es la técnica de la perspectiva, ¿no? Y tenemos lo que se llama el horizonte, que es el conjunto de todos los puntos que están en el infinito. Que todas las líneas paralelas que convergen en el infinito convergen en un punto en el horizonte, ¿no? Será lo que veíamos en perspectiva cónica. Y una técnica así muy común que nos mostraban, recuerdo en la facultad, era cómo, por ejemplo, hacer una subdivisión de esta cara. Si yo quiero subdividir esta cara en dos, en la mitad perspectiva, digamos, la mitad, no en la mitad geométrica, del plano, ¿no? Sino su mitad de cómo se ve. Sería algo así, es trazar la diagonal y donde corta, si yo tengo esta línea aquí, calculo su mitad, encuentro este punto que está en la mitad, trazo la línea paralela a estas otras dos que están acá. Y donde corta esta diagonal está la especie del punto medio de cómo vemos el punto medio, no el punto medio geométrico. Acá obviamente esto, si yo mido esto, es mayor que esto, pero
proyectivamente este es el punto medio. Entonces será una forma de particionar, por ejemplo, o particionar en tres. Acá yo encontré, este está un tercio, este también, o sea, dividí en tres pedazos. Encontré estos dos puntos que están acá. Entonces, a partir de este punto, trazamos la paralela a esta y encontramos este otro punto. A partir de este punto, trazamos la paralela y encontramos este otro punto por acá. Así, y encontramos estos puntos que son, es como dividir esta cara en tres pedazos iguales. Iguales desde el punto de vista de cómo lo vemos, ¿no? Cómo vemos proyectivamente esos puntos. Eso era lo que hacíamos en perspectiva, ¿verdad? Y también se podía hacer es, en vez de dividir, repetir. O sea, cómo se vería este misma cara así, en perspectiva si lo moviese aquí. Se iría achicando, ¿no? Porque estaría más cerca del punto al infinito, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en lugar de subdividir esta línea que vemos acá, subdividimos esta otra línea por acá. Entonces, al dividir por el punto medio, encontraríamos, por ejemplo, este punto que está en el punto medio. Entonces, a partir de ahí podemos trazar esta diagonal. De esta forma extendemos. Será la técnica que usamos nosotros. Entonces encontramos este punto que está por aquí, y entonces ahí trazamos esta línea vertical y encontramos esto que está en forma, digamos, armónicamente distribuida con respecto a este. Así. O sea, es como veríamos nosotros un cuadrado del mismo tamaño al lado del otro. Y así. Si quiero encontrar 3, si quiero dibujar el tercero, simplemente divido entre 3 y cambio el punto y extiendo hasta cortar ahí. Y ahí se vería el tercer punto. O sea, está directamente relacionado la cantidad de cuadraditos que veo acá con la cantidad en pedazos iguales que estoy seccionando, digamos, estas líneas. De esta forma. Esa era la idea que usábamos, por ejemplo, para dibujar. Esto puede ser una fachada, y acá yo estoy repitiendo en perspectiva una hilera de pilares, por ejemplo, acá. Así. Esa era la técnica. Entonces, pero eso cómo se justifica, ¿no? Esto básicamente es una aplicación del teorema de Tales. Me voy a mostrar por acá cómo se aplica el teorema de Tales, ¿no? Si yo tengo dos líneas cualquiera, en nuestro caso que van a ser líneas en perspectiva, que se intersectan por ahí en algún punto, ¿no? Que se intersectan, en nuestro caso en particular, ¿no? Por ahí. Entonces, si yo corto con líneas paralelas, entonces las secciones correspondientes son proporcionales entre sí. Por eso es que al dividir en partes iguales, las perspectivas resultantes son armónicos, ¿no? Es como se vería realmente, ¿no? Por eso, esa es la idea principal. Entonces, la cuestión es cómo nosotros podemos construir todos los puntos de la serie armónica usando la perspectiva, ¿no? Y esa técnica que usábamos nosotros, por ejemplo, en la universidad. Construir todos estos puntos, el 1, el 1 medio, o sea, todos los representantes de la sucesión armónica, el 1 tercio, el 1 cuarto, o sea, todos estos puntos hasta el infinito, ¿verdad? Que este realmente va a ser el 0, ¿verdad? El 0 es un punto de acumulación de la serie armónica, ¿verdad? De 0. Entonces, en el entorno de este 0 vamos a tener como infinitos puntos que se van aproximando ahí, ¿verdad? Cada vez es la serie que más esta serie diverge, ¿verdad? Esta serie armónica diverge, pero es cuando más grande es n, más lentamente diverge, o sea, es la que más lentamente se acerca, digamos, al 0. O sea, una forma de demostrar eso es por el criterio de comparación, ¿no? Que en cálculo se usa, que es más o menos, según recuerdo, es comparar con esta serie, ¿no? La serie 1 sobre n va a ser mayor a otra serie que es más o menos así. Es algo así, ¿no? Entonces, como sabemos que esta serie diverge, entonces como esta es mayor a esta, entonces ahí vemos que diverge. Pero bueno, eso no es algo que vamos a hacer acá. No es el objetivo. Claro, y otra curiosidad es que la serie alternante, por ejemplo, esto, sí es convergente. Esta serie sí es convergente. Y curiosamente converge al logaritmo natural de 2, es algo que podemos ver usando series de Taylor, ¿no? Bueno, eso no vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver es cómo construir todos los representantes acá.
cada uno de estos números. Podemos construir nosotros usando una idea de la geometría proyectiva. Y es de la siguiente forma. Entonces nosotros nos vamos a trabajar en el plano proyectivo. Vamos a convertir esto y vamos a proyectarlo en el plano sintético de la geometría, en R2. Y ahí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos vamos a considerar la diagonal de un rectángulo. Y esta diagonal mide 1. O sea, tenemos el 0 por aquí en el origen, el 0 por aquí y el 1 por aquí en el extremo. Como veíamos, si quiero calcular el punto medio, o sea, de esto, si quiero calcular el 0,5, simplemente tengo que trazar la otra diagonal, ¿no? Y ahí encontré esto, como veíamos acá, ¿no? El teorema de Tales. Entonces yo puedo ir copiando este cuadradito, ir copiando y extendiendo a más cuadraditos, ¿no? Infinitos cuadraditos yo puedo ir extendiendo por aquí esto. Y trazando las diagonales como veis. Trazamos esta diagonal que va desde el extremo del segundo cuadradito hasta el origen y vemos dónde corta a esta diagonal. Y en este caso, por ejemplo, tendríamos aquí tenemos el 1/2. Vamos a hacer un poquito más chico para que quede aquí. Esto sería el 1/2, este puntito verde que vemos ahí. Este otro puntito que está en la diagonal con el segundo sería el 1/3. En 1/3. Entonces, eso fácilmente podemos nosotros, por ejemplo, medir acá, acotar. O vamos a ver, dibujamos un radio que va desde acá hasta acá. ¿Ven? Tiene exactamente 0,333 ese radio, que es 1/3. Entonces, si quiero calcular el siguiente, dibujo la siguiente diagonal, ¿no? Que es con el tercero, y me va a aparecer el 1/4. 1/4 por acá. Si yo hago un radio desde aquí hasta aquí, puedo verificar también que tengo 0,25, que es 1/4. Y así. Entonces, si dibujo el siguiente, vamos a dibujar uno más, ¿verdad? Va a ser 1/5. Por el teorema de Tales, pueden ustedes hacer la construcción minuciosa. Vamos a tener esto, acá, que es 0,2, ¿no? Que va a ser 1/5. Y así sucesivamente. Y cuando más cuadraditos voy dibujando, por ejemplo, si yo tiendo muchísimos cuadraditos, necesitaría dibujar infinitos cuadraditos para que las pendientes de las diagonales se vayan aproximando a esta. O sea, cuando dibuje infinitos cuadraditos, se va a coincidir con este. Y va a ser 0, va a ser un punto de acumulación. O sea, cuando más me aproximo a este 0, hay más puntos. O sea, más apelotonados hay acá, puntitos de esta serie, ¿no? Y así, esa es la idea de cómo se construye, por ejemplo, los números de la sucesión armónica. Espero que les haya gustado.